El reencuentro. Al principio, y dado que caminaba distraído, Luis Luro sintió las sorpresivas palmadas que caían sobre su espalda, el violento abrazo y la voz no reconocible de inmediato, pero conocida empero, solo como cosas sueltas, antes de que ellas compusieran por sí mismas el todo coherente que enseguida fueron. «¿Cómo te va, Lurito? ¡Tantos años!». Era, desde luego, Armando Zaguier, el Toro Zaguier de los tiempos de la facultad, ahora entrecano, de anteojos, floja la barbilla, panzón, sembrado el rostro de vejiguillas, pero indudablemente Armando, su inseparable de cuando ambos estudiaban medicina. Podía contemplarlo despacio porque su viejo camarada lo hacía con fuerza por los antebrazos, ademán que siempre lo había fastidiado, y más hoy, cuando a él, Luis Luro, se le iban pegando ya las manías del cincuentón. Por eso la sonrisa suya fue quizá menos alegre que la que el otro esperaba, y una y otra se diferenciaban tanto que Zaguier creyó necesario decirle casi a gritos: «Yo soy Zaguier, ¿no te acordás de mí?». «Desde luego, y me alegra verte. ¿Qué es de tu vida? ¿Tenés apuro, viejo?». «No, no mucho». «Entonces vamos a sentarnos ahí. Hay que celebrar este reencuentro». Enlazó su brazo con el de Luro y casi empujó a su amigo hacia un bar que vestía de toldos una esquina. Luro, Lurito, como lo llamaban entonces, porque era menudo y flaco, constató que la emoción lo coartaba y que los recuerdos, todos los recuerdos agolpados de aquel tiempo juvenil, le humedecían los ojos. Ambas cosas lo hicieron mirar hacia otro lado y carraspear para disimular ante Zaguier, más fuerte que él para estos lances. Se sabía un sentimental, un emotivo, quizá un cursi, y por eso rehuía las ocasiones que pudieran descubrir ante los demás su debilidad. Pero esta vez era demasiado honda, franca y vívida la emoción como para que no venciera unos momentos. Cuántas cosas había compartido con Zaguier, desde la simple concurrencia a un baile o la preparación de un examen hasta aquella huelga universitaria con petardos y cachipurras que terminó con cientos de estudiantes y ellos dos entre el montón detenidos en las comisarías del centro. Pensó, no sin lástima hacia sí mismo, que el Toro sería todo un médico, mientras que él, bueno, no podía decir si había dejado la carrera para mejor o peor fortuna, porque esto solo se conoce con certeza cuando entre una y otra posibilidad media una distancia ancha y clara, que permite afirmar que se está indudablemente en uno u otro polo de la suerte. Él pensaba que la mayoría no hubiera podido quejarse de tener en la vida un lugar como el suyo, un empleo estable y bien pagado en un banco, continuación de aquel que 20 años atrás le hizo ir abandonando los estudios y lo llevó a lo que se llama un buen pasar y una confianza bien fundada en un futuro aún mejor, porque su carrera allí no había terminado. Pronto lo designarían gerente de créditos y la subgerencia general estaría ya a la vista. No se arrepentía ni envidiaba a Zaguier, si éste también había llegado, porque conocía a muchos médicos de su misma edad que debían seguir pegados al sueldo de un hospital o un sanatorio, y no podía aseverarse que él mismo no sería hoy uno de estos, porque ingresó a medicina sin mucha vocación y nunca le pesó haberla dejado. «Nos sentamos aquí», advirtió que el Toro Zaguier lucía una camisa lujosa, ropa fina y cara, visible reloj pulsera de oro macizo, y repitió para corroborar: «¿Qué es de tu vida, Toro? Te recibiste, me imagino». El otro negó con vehemencia, tal vez postiza por la excesiva. «No, viejo, yo también largué. Me dediqué a los negocios, ¿sabes?». Se rió, respaldóse de golpe, miró innecesariamente la suntuosa hora de su reloj, abrió de nuevo los brazos. «Soy el mejor vendedor de la química austral, pero por cuenta propia,
Viajo por todos lados. Un día estoy en Formosa, otro día en Neuquén, Tucumán, Rosario, Mendoza, todo el país. Y algo afuera también, Chile, Río, libre como los pájaros, che. Un aleatorio correteaje, pensó Luro, que siempre había desdeñado o temido ocupaciones así. No fue muy lejos, pero trata de que yo crea lo contrario. ¿Casado, Laurito?, le soltó el toro en ese momento como si le preguntaran, ¿enfermo? Y Luro tuvo que contestar que sí, como si confesara una falta. Se ve, dijo Zaguier riendo de nuevo a carcajadas, y su amigo comprendió que la campechanía automática del vendedor profesional había sustituido a la fresca y natural alegría de los años jóvenes del toro. Yo no, solterito nomás. ¿Se ve? ¿Por qué? Él, por su parte, debería exagerar un poco, colorear de alguna manera su desleído matrimonio para que Zaguier pudiera comparar su propia soledad de solterón con la cálida compañía que toda familia supone, por lo menos para los que viven sin ella. Así lo hizo. Tengo 3 lindas hijas. La mayor ya tiene 15 años. Y concluyó, yo no me quedaré solo cuando sea viejo. Se lo dijo con cierto encono, pues la pura emoción del encuentro, que casi lo había sofocado en el primer instante, iba desapareciendo como un aventado perfume. El toro comprendió y se desconcertó, pero solo durante un momento. Pensamos distinto, Lurito. ¿Por qué no repetirle, pensó, ese apodo que caía tan bien a ese cuerpo esmirriado y a su encogido espíritu, todavía más encogido ahora que antes, para devolverle el golpe? Por eso me quedo soltero. Para mí, las mujeres son como las camisas. Hay que cambiarlas seguido. Me va muy bien así. Todavía me siguen a montones, che. Igual que antes. Miró los automóviles estacionados, la calle, inquisitivamente, con la vivacidad innecesaria de un pájaro rapaz. ¿Y vos qué más contás? ¿En qué andás? Bueno, yo trabajo en el Banco Pereira. Ah, ¿te quedaste siempre ahí? Así es. El mes que viene me nombran gerente de créditos. Zaguier pidió un San Martín al mozo. Luro solamente un café, es decir, un breve pocillo cuyo contenido se bebe deprisa. Y ello para recordar a Zaguier que le había dicho no mucho, cuando él le preguntó si tenía apuro. Quizá lo entendió. ¿Café nomás, Lurito? ¿Estás apurado? No mucho, ya te lo dije. El eterno horario del banco, ¿verdad? Los horarios no me gustaron nunca. Yo prefiero ser libre. Zaguier observó mejor a su amigo. Estudiantes, y cuando salían juntos, él era siempre el caudillo y el guía. Y él, Luro, su segundo. Lo quiso mucho, es verdad. Tal vez porque veía en aquello que no podía hacer Lurito lo que él sí podía hacer. Cuando unos minutos antes lo reconoció en la calle, se le acercó y lo abrazó, llevado por un impulso entusiasta, casi ajeno a sí mismo. Ciertamente aquellos fueron otros tiempos. Ahora advertía que Lurito no había logrado eludir su destino de infeliz. Desde luego tampoco él el suyo, pero su caso era distinto. Él seguía siendo el toro Zaguier, dominador, libre. Cuando dijo solterito nomás, en realidad forzó la nota de alegría, porque muchas veces, solo en alguna ciudad lejana, sin más amigos que los ocasionales de los viajantes, aburrido o cansado, deseó poder tener a quien escribir una carta o llamar por teléfono para decir que se encontraba bien y que lo esperasen para tal día. Pero desde que murieron sus padres, a nadie le interesarían tales noticias. Y en cuanto a sus hermanos, sus hermanos, sensiblerías, desde luego, pero ella estaba ahí, como un roce sobre una herida. Observó que Luro usaba un desajustado traje de confección, cuyo cuello le trepaba por la nuca cada vez que se agachaba un poco, y pensó a su vez, y para resarcirse, que el otro también le había mentido cuando alabó a su familia. ¿Viví siempre en el barrio, Lurito? Sí, en Flores.
¿En la casa de tu madre? No, cerca. Qué muchacho este. No cambiaste nada. Siempre fuiste medio caracol. Te gusta la tranquilidad. No era del todo así. Y él, Zaguier, lo sabía. Debajo de su apariencia opaca, Lurito poseía la eficacia tenaz que suele ser la única arma que los probos tienen para vencer. Una capacidad de dejar pasar todo el tiempo que sea necesario, sin prisa, sin aspavientos, para lograr el triunfo. Luro llegaría a ser bastante más que él, gerente de un gran banco, quizá, y dispondría de un poder estable y cierto, que su condición de vendedor incomparable no le depararía nunca. Es que bajo el barniz de una buena paga y la falsa aventura del constante viajar, lo obsedía la inestabilidad de su oficio. Unos años más, y cuando comenzara a envejecer, solo, fatigado, sin otras relaciones que las anudadas al azar, Luro revolvió impaciente el cafecito. Así es, contestó con sequedad y quedó al aguardo, pensando, sin pensarlo realmente, que la juvenil desenvoltura del toro se había convertido en una agresividad pueril, con la que pronto trataría de herirlo de nuevo. Y en efecto. ¿Tenés auto, Lurito?, le disparó Zaguier, quizá descontando que el cuello del saco barato de Luro, que ahora le volvía a trepar por la nuca, le aseguraba una respuesta o negativa o humillante. Imbécil, se dijo mentalmente Luro, ahora tan solo es un imbécil. Y en alta voz, desde luego, comentó agradeciendo en silencio y por primera vez a la tosuda vanidad de su mujer, que lo había forzado a comprar un automóvil de gran lujo, cuyo pago les comió durante 2 años todo el dinero disponible. El poder decir a Zaguier la marca de su vehículo, alemana y carísima. El toro volvió a saltar, esta vez sorprendido de veras. ¡La flauta, Lurito! Yo tengo una camioneta. Necesito una herramienta de trabajo, un coche duro. Claro, nuestra situación es distinta. Vos estando en el Banco Pereira. Luro entendió lo que quería decir. Que en los bancos el dinero corre como agua por el cauce del río. Que ciertos favores suelen cobrarse o pagarse, sobre todo un gerente de créditos. Pobre toro. Él tal vez había tenido que pactar con la tentación muchas veces, y eso roe y envilece. Mientras que Luro, el incorruptible señor Luro, se servía de la integridad como de la mejor arma para ascender a niveles donde ya estas virtudes importan. Ninguno de los dos había alcanzado lo que podían haber llegado a ser si las cosas, y aquí Luro sonrió, porque ni siquiera Dios tiene poder para modificar lo pasado, hubieran sido distintas de lo que fueron. Pero de los dos, él, el segundo de antes, era el primero de hoy. Ahora tenía frente a sí, quizá rico, pero ansioso y sin sosiego, al brillante y seguro toro, con su antiguo entusiasmo convertido ya en un tic automático, solo caparazón de un espíritu sin confianza en sí mismo, a un hombre que necesitaba agarrarse a todas esas cosas que llevaba encima, el reloj de oro, la ropa cara, también la posesión de un automóvil o de algunas mujeres venales, para ocultar y ocultarse su angustia. Sin duda era verdad lo que contaba, pero de todos modos él no cambiaba su propio haber por el de su antiguo camarada, cuyo recuerdo se iba separando rápidamente de la imagen de este que estaba allí, mesa por medio, hasta ser el de 2 personas distintas. Una, el muchacho de la facultad. Otra, este Zaguier, que de aquel solo conservaba el nombre, la continuidad exterior, la cáscara, casi como el árbol que ya seco, pero todavía en pie, muestra la apariencia de algo vivo. Luro dijo, pues como al azar, pero respondiéndole, yo nunca entré en enjuagues. Hay otras cosas en la vida además del dinero. Esas eran desde luego las que Zaguier no tenía y él sí.
el prestigio opaco, pero real, de un empleo respetado, la casa, el hogar, las hijas, la certeza de un futuro aún mejor que el presente. El toro a su vez lo miró y Luro advirtió que lo hacía con bronca y desdén. Pobre Lurito, siempre sería un hombre sin sangre, que dejaba correr el tiempo como si fuera algo interminable. En cambio él lo aprovechaba entero, y si no tenía más dinero y vivía en un mediocre hotel de la Avenida de Mayo, era porque había gastado el resto bastante en mujeres y mucho más en el juego, caballos y póker sobre todo, sucedáneos o avatares de aquel gusto juvenil por la aventura que había quedado en él. Mira, entre 4 amigos hemos comprado un potrillo que promete, hijo de Tirifilo, que fue un crack, no sé si sabés. Uno de mis socios anda en aprietos y vende su parte por lo pagado. Negocio redondo, Lurito. Y le preguntó solo para probarlo: ¿no lo comprarías vos? Como lo había previsto, Lurito se puso tan tieso y serio como si le hubieran ofrecido una yarará. Yo no juego, dijo, enderezándose sobre sí mismo y ya fastidiado del todo, porque adivinaba que el toro solo buscaba, quizás desde el momento mismo del encuentro, mostrarle y mostrarse que seguía siendo el primero de los dos. Bebió su café y pensó que unos tramos del tiempo tan distantes entre sí y ya rotos como lo eran aquel pasado y este presente, no podían reempalmarse como si fueran 2 maderos, y que por válidas razones no invitaría al toro a su casa, como lo pensó al principio. Primero, porque nada de bueno aportaría a su cuidadosa carrera en el banco tener un amigo jugador. Y luego, porque su mujer, que no perdía ocasión para burlarse de él, comprobaría lo distinto que era el zaguer real de aquel otro cuyas andanzas su marido solía contar, exagerándolas para realzarse a sí mismo por haberlas compartido. ¿Vivís en el centro? Sí, contestó Zaguier, y agregó vagamente: viajo mucho. Por tanto, y como el otro no le dijo dónde y cuándo podían volver a encontrarse, dedujo Luro que Zaguier tampoco pensaba volver sobre cosas quebradas sin remedio. ¿Y vos? En Flores, ya te dije. Ah, sí, en la casa de tu madre, ¿no es cierto? Se olvidó Zaguier. Él no podía dar a Luro la dirección de su hotel porque el próximo mes quizá viviría en otro, pero concluyó: este infeliz de Lurito, desconfiado como siempre, quizá fuera celoso o tal vez cornudo, le negaba tácitamente su casa, sin causa alguna. A él, a Zaguier, que había compartido asados con gobernadores de provincia y a quien infinidad de clientes invitaban a comer para oírle narrar a los postres y, cuando estaba medio borracho, innumerables y atronadores cuentos verdes. En verdad no tenía ya ningún interés por este pobre tipo. El otro, su camarada, había terminado hacía mucho. Es más, ahora, y después de hablar otro poco sobre la política y el tiempo, solo deseaba levantarse y perder de vista, de ser posible para siempre, a este hombre tan grave y formal como un velorio, que parecía tener un ácido limón en la boca y que lo miraba con fastidio, recelo o sospecha. Temerá que le pida dinero, se dijo, o algún crédito en el banco. Ahora verá. Llamó al mozo, agitando en alto el billete con que empezaba a pagar lo consumido. Luro pensó: 500 pesos para un gasto de 5. Fatuo como siempre, pobre Zaguier. Lo dejaré abonar, si eso es lo que le hace feliz. Y este de aquel. Lurito era marrete y se ha vuelto tacaño. Ni siquiera se ademán de pagar. Se pusieron de pie, se dieron las manos. Fue un placer volver a verte. No faltará otra oportunidad. Lo mismo digo, Zaguier. Buena suerte. Después se separaron. Cada uno llevaba a cuestas, aunque sin pena ni remordimiento, porque toda piedad y toda vida habían huido de ellos hacía ya mucho tiempo, el cadáver del hermoso amigo que él mismo acababa de asesinar por inmisericordia de estupidez.
Adolfo Pérez Zelazqui.